Saludos cordiales a todos mis alumnos. Hoy día vamos a conocer sobre la clasificación de los derechos humanos y los derechos de ciudadanos, tanto los derechos de participación como el derecho de control. A ver, muchachos, vamos ubicándole. Cuando hablamos de la clasificación de derechos humanos tenemos que ver lo siguiente: primera generación, segunda generación y tercera generación. Este cuadro nos va a permitir identificar, profe, en este caso, más que memorizar, el punto es poder identificar, profe, a qué generación pertenece. ¿Estamos bien? Por ejemplo, cuando hablamos de la primera generación, su nombre, por decirlo así, o qué contiene, profe, derechos civiles y derechos políticos. La segunda generación, profe, ¿qué contiene? Tenemos económicos, sociales y culturales. La tercera generación, profe, conocido como derechos solidarios, como también ambientales. Muy bien, profe, esa es la primera parte. El otro, profe, justamente respecto a qué evento histórico, ¿sí? O dónde nace, profe, en qué evento histórico. ¿De acuerdo, profe, la característica de los derechos humanos llamado histórico? Ya justamente, profe, se refiere a esto. ¿Qué, profe? ¿En qué evento o qué suceso o qué acontecimiento histórico producen los derechos? Profe, por ejemplo, hablamos de las luchas liberales, profe, en la primera generación. Hablar de luchas liberales, profe, significa justamente de enfatizar, profe, el derecho a la libertad, profe, liberales. Hablamos, profe, de la segunda generación nacionalista y comunista. Profe, este tiene una peculiaridad: el Estado interviene, el Estado es sobreprotector. En la primera generación, profe, no, en esta sí. Acá, profe, es un Estado paternalista, acá el Estado, profe, no interviene, por decirlo así, es liberal. Tú, profe, este concepto lo has visto incluso en economía. Profe, de la tercera generación tenemos, por ejemplo, los conflictos internacionales. Muy bien, profe. De las luchas liberales, ¿cuál es la más importante? Tenemos la Revolución Francesa, pero también la independencia de los Estados Unidos. Profe, en la lucha nacionalista comunista tenemos, por ejemplo, la Revolución Rusa, pero también tenemos, profe, la Revolución Mexicana. En la tercera generación, profe, la Segunda Guerra Mundial, la más importante, la que está de rojo, profe, y la Guerra Fría. Son algunos sucesos, profe, históricos, son los sucesos históricos que producen justamente, ¿qué? Los derechos de primera, segunda y tercera generación. ¿Por qué primera generación? Porque fueron los primeros que se reconocieron. Profe, producto de la Revolución Francesa. Tú, por ejemplo, llevas historia, profe. ¿Te acuerdas de la Revolución Francesa? Claro. Luis XVI, profe, su esposa María Antonieta, ¿sí o no, profe? Que mientras que ellos se daban unos banquetes, profe, en el palacio, literalmente, profe, ¿qué pasaba con el pueblo? Se moría de hambre. Y pobre, profe, que reclamara. Si se reclamara, profe, revelar, profe, que simplemente eran ejecutados. ¿Estamos bien, profe? Revolución Francesa, Luis XVI y María Antonieta, profe, hasta que aparece un pensamiento llamado, ¿qué, profe? La Ilustración. La Ilustración, profe, es un conjunto de pensamiento, profe, en donde vas a encontrar, por ejemplo, el liberalismo, profe, racionalismo, empirismo, profe, cientificismo. Pero en este caso, profe, lo que resalta a nivel político, a nivel ideológico, ¿qué es, profe? El liberalismo. El liberalismo, profe, sí, va a ser ese pensamiento, esa ideología que va a influenciar, profe, en la clase francesa, profe, en la clase media en realidad. Profe, aparece un personaje muy importante acá, profe, ¿quién? Robespierre, el que dirige, profe, la revolución, abogado, profe, y filósofo de profesión. Entonces, profe, te cuento, eso pasó, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el truco, profe? Si tú te das cuenta, en ese tiempo, profe, las personas no tenían libertad, ni libertad de expresión, profe, ni libertad. En realidad, el concepto de libertad no existía, por decirlo así. ¿Ya, profe? Muy bien. ¿Cuándo, profe, son los derechos de primera generación? Te cuento. ¿O cómo tú lo identificas? Sencillo, profe. Si tú ves la palabra libertad, profe, ya sea una libertad civil o una libertad política, tú vas a marcar primera generación. Si tú te das cuenta, profe, que hace referencia, ¿sí?, a derechos, por decirlo así, de carácter personal o individual, sí, que su goce justamente es de carácter personal o individual, ya sea civil o político, tú marcas primera generación. Ya, profe, ojo, te estoy enseñando el truco. Profe, si ves libertad, ya sea civil o política, marcas primera generación. Si ves que de carácter personal, individual o bien civil y político, marcas de primera generación. En la segunda generación, profe, hablamos de las luchas nacionalistas y comunistas, y entre ellas, profe, la Revolución Rusa. ¿Tú te acuerdas por historia, profe, que el zar Nicolás, los bolcheviques, encabezado, profe, ¿por quién? Por Lenin, profe, que es un marxista, profe, es un filósofo y también es abogado. Profe, él dirige la revolución, él
dirige, promueve la revolución. Los bolcheviques, profe, son los que van a llegar al poder, instauran un gobierno ¿de qué tipo? Un gobierno comunista. Sencillo, profe, un gobierno comunista. Ahora, tiene una peculiaridad. Al ser comunista, el Estado, profe, ¿qué pasa? Interviene. Profe, el Estado es, por decirlo así, de carácter paternalista. Busca, ¿qué, profe? El beneficio de todos. Por eso, profe, que mira, hablamos de un estado de bienestar. Ojo, un estado, profe, de bienestar. En la primera generación, no, profe, no interviene. Profe, hablamos de derechos que sus disfrutes de carácter colectivo, que busque el beneficio social. Si tú, profe, ves en tu examen que ese derecho hace referencia, profe, justamente que se está protegiendo, profe, ¿sí?, a una clase social determinada, ya sea a una clase vulnerable, profe, sea la clase obrera, sea, profe, por ejemplo, de repente un sector pobre, profe, hablamos de repente a la mujer, profe, hablamos del trabajador, profe, si se refiere que se está protegiendo al débil, sí, profe, eso es acá, segunda generación. Los derechos segunda generación justamente nacen para eso, son de disfrute o son de carácter colectivo, pero lo que buscan justamente es beneficiar, profe, ¿qué? Al débil, profe, al que está, por ejemplo, en un estado de opresión. Busca beneficiar eso, al obrero. Muy bien, profe, así identificas. Vamos a ver, profe, si tú lo puedes identificar estas dos. Yo te cuento, profe, por ejemplo, cuando hablamos, profe, mira, de los derechos de primera generación. A ver, yo te digo y tú me vas ubicando. Claro que voy a intentar escribirlo, si no, profe, simplemente tú lo completas. Mira, yo te digo, a ver, profe, libertad de tránsito, primera generación, segunda generación. Y si tú te pones a pensar, profe, hablamos de libertad de tránsito. Ah, profe, libertad civil, tránsito. Profe, entonces, ¿qué es? Primera generación. Ah, muy bien, profe. El derecho, por ejemplo, a un nombre, a un apellido, profe, a un domicilio, a tu nacionalidad. Profe, a ver, nombre, individual. Profe, domicilio, también. Profe, elegir libremente el lugar de tu domicilio o residencia. Profe, a ver, apellido, ya. Profe, nacionalidad. Ah, profe, son derechos de carácter personal o individual, de tipo civil. Primera generación. ¿Te das cuenta, profe? A ver, el derecho que tiene, porque tengo, por ejemplo, yo, ¿sí? A elegir, ¿sí?, a mis autoridades. Profe, esa es una libertad también, claro. ¿Libertad qué, profe? Política. ¿Te das cuenta, profe? A ver, hablamos, profe, por ejemplo, el derecho a postular, profe, primera generación. Sencillo, profe. Por ejemplo, la libertad de contrato, profe. ¿Cuál es la libertad de contrato? Cuando hablamos, profe, de libertad de contrato, ¿sería primera o segunda o tercera generación? Bueno, tercera aún no te enseño, pero sí sería segunda o primera generación. Profe, la libertad de contrato sería en este caso, profe, primera generación. Claro, profe. A ver, yo te digo otra, profe, hablamos de carácter personal. Yo te digo, profe, educación gratuita y de calidad. Profe, educación gratuita y de calidad. Esto justamente busca, profe, ¿qué? El beneficio de todas las personas, ¿sí o no? Claro, profe, sí, busca apoyar o que todas las personas, que toda la comunidad tenga acceso a educación. Entonces, profe, profe, eso es un estado de bienestar, es colectivo. Profe, segunda generación. Y hablamos que es, profe, justamente cultural. Profe, yo te digo otra, profe. A ver, vamos a ver. El derecho, profe, a ver, la huelga, los sindicatos, la negociación colectiva, que son derechos laborales que se reconoce a partir del artículo 22 hacia adelante de la Constitución Política del Perú. Ahora, por ejemplo, ¿eso dónde iría? La huelga, los sindicatos, la negociación colectiva. Profe, a ver, la huelga, el derecho que tiene justamente un obrero, ¿sí, profe? Para poder, ¿qué? Presentar, profe, ante su empleador sus demandas, profe, sobre sus necesidades o temas justamente sobre su derecho laboral. ¿Ya, profe? Muy bien. Profe, segunda generación. Claro, profe, económico. Profe, ¿qué más dijo usted? La forma, profe, los sindicatos. Los sindicatos, profe, que es la reunión, ¿sí?, de trabajadores de un mismo oficio. Justamente este sindicato lo que busca es defender los derechos del obrero, profe, ¿sí?, defender al obrero y ayudar a que el obrero justamente gane derecho. Muy bien, profe.
Hablamos otra vez, una clase vulnerable, profe, la clase obrera, es justamente un beneficio social, es colectivo, profe, segunda generación. Y sigue siendo, profe, ¿qué? Justamente económico. Profe, a ver, una remuneración justa, profe, el sueldo mínimo, te vas a la Constitución y te dice, profe, por ejemplo, ¿cuántas horas debe trabajar una persona? 8 horas al día. Profe, a la semana, ¿cuánto? 48, un día descansa. Profe, eso está en la Constitución. Profe, sería primera o segunda generación. Y sencillo, profe. Tú te das cuenta, a ver, profe, se establece justamente un sueldo mínimo con la intención de que no se explote, profe, a los trabajadores, claro. Profe, se habla también, aparte del sueldo mínimo, profe, ¿cuántas horas debe trabajar con la intención, profe, de que el empleador no se aproveche, profe, del obrero, de su trabajador, profe, de su empleado? Profe, entonces, ¿qué es? Segunda generación. ¿Te das cuenta que es sencillo identificarlo? Si no, profe, el otro punto es memorizarlo. Pero yo te digo que aprendas a identificarlo porque no todo está justamente en los módulos. A ver, yo te digo otra, profe. Vamos de nuevo. ¿Qué era primera generación, profe? Primera generación cuando se refiere a libertad civil y política. Profe, o derechos individuales y personales, profe, o bien civiles o bien políticos. Profe, segunda generación se refiere al estado de bienestar. Su disfrute es colectivo, profe, o hablamos del beneficio, ¿qué? El beneficio social. Profe, esa es la primera parte, por decirlo así. Bien, y vamos a continuar, profe, para que tú identifiques. Yo te digo, por ejemplo, profe, el derecho a la maternidad, a que una mujer en estado de gestación, por ejemplo, vaya a su casa a descansar, profe, y reciba, por ejemplo, su sueldo. Profe, primera o segunda generación. Profe, busca protegerse a la mujer. Entonces, profe, ¿qué pasa? Hablamos de la segunda generación. El Estado está interviniendo para apoyar a la mujer. Profe, la integridad física y psicológica. Profe, eso depende de cada uno en realidad. Entonces, profe, es personal. Profe, primera generación. ¿Te das cuenta, profe? Lo puedes identificar. Profe, el seguro social, la seguridad social. Primero o segundo, profe, social. Muy bien, profe, se refiere al colectivo, segunda generación. La seguridad personal, profe, justamente individual o de carácter personal. Primera generación. ¿Te das cuenta, profe, que lo puedes identificar? La libertad que tiene una persona para elegir, profe, su pareja, o es decir, profe, para poder elegir con qué persona casarse, profe, el matrimonio. Profe, eso es individual, personal, primera generación. ¿Te das cuenta, profe? Sencillo. Muy bien, profe. Así tú identificas, profe, la primera y la segunda generación. La libertad de credo, la libertad de expresión. Profe, a ver, libertad de credo, libertad de, profe, de participación, libertad, profe, en este caso sería ¿qué? Primera generación, libertad. Muy bien, profe. Ahora, vamos a continuar. Cuando hablamos, profe, de la tercera generación, en la tercera generación, muchachos, lo que tú tienes que recordar es lo siguiente. Hablamos, profe, de, ojo, conflictos internacionales. Producto, profe, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te acuerdas tu papi Hitler? Muy bien, profe. Y la Guerra Fría. Profe, cuando hablamos de estos dos, de los derechos de tercera generación, la palabra clave, profe, ¿cuál es? La palabra clave, profe, es, a ver, si tú ves que es internacional, profe, o hace referencia a naciones, profe, a estados, a pueblos, ¿sí, profe? Implica una relación, profe, de paz o pacífica, profe. Implica entendimiento, implica confianza, profe. Implica independencia, pero como nación, profe, tanto a nivel económico como social. Implica, profe, ciencia. Implica, profe, ciencia en el sentido, profe, de avances científicos o tecnológicos. Si te habla de eso, profe, o de medio ambiente, tú marcas tercera generación. A ver, veamos. Profe, ¿por qué? Yo te pregunto, ¿en la Segunda Guerra Mundial, profe, la relación entre países era de entendimiento y confianza? No, no había. Profe, ¿había paz en ese tiempo? No, no había paz. Profe, ¿se respetó el medio ambiente? No, profe, bomba Hiroshima y Nagasaki, profe. Pregunta, profe, las armas, profe, ¿mejoraron comparado a nivel tecnológico con lo de primera generación? Claro, profe, mejoraron, sí mejoraron. ¿Te das cuenta, profe? Por eso que hablamos de acá de avances tecnológicos o avances científicos, hablamos de medio ambiente, hablamos de independencia.
independencia económica, profe, ¿por qué? Porque entre las naciones, profe, no respetaban, profe, tu independencia. No se respetaba el derecho a la autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación o autodeterminismo? Es la facultad, profe, que tiene un país para poder elegir su modelo económico, político, social, sin que otro país intervenga. Profe, ¿eso qué es? Justamente el derecho de ¿qué, profe? De tercera generación. A ver, yo te pongo un caso para que identifiques. Mira, ¿qué pasa, profe, si yo te digo que en un debate, un profesor se manifiesta en contra de la minería? Porque justamente la minería, profe, contamina el medio ambiente. Se manifiesta, profe. Ahora, ¿sí? Primer punto, esa facultad que tiene el hombre para poder expresar lo que está pensando, primera, segunda o tercera generación. Profe, eso es libertad de expresión. Profe, si yo te digo libertad, profe, primera generación. Profe, y sobre el tema que se está hablando, profe, es decir, sobre el medio ambiente, profe, ¿eso qué es? Medio ambiente, profe, medio ambiente, tercera generación. ¿Te das cuenta, profe? Así se identifica, profe, los derechos de primera, segunda generación y de tercera generación. Ahora, profe, vamos a hablar del ciudadano. Tú sabes, profe, que en el Perú la ciudadanía se obtiene, profe, a los 18 años de edad. La ciudadanía, ¿sí, profe? Ahora, en el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, tú vas a encontrar los derechos ciudadanos, profe, pero están mezclados. Tú dices, son derechos del ciudadano, profe, por ejemplo, iniciativa legislativa, iniciativa de reforma constitucional, profe, referendo, y te menciona ahí, profe, todo eso. Te menciona también rendición de cuentas, revocación, remoción, te menciona todo eso. Pero, ¿qué sucede? Incluso, profe, te habla del voto, profe, y te dice todavía que el voto es personal, intransferible, profe, y te dice, por ejemplo, que el voto es obligatorio hasta los 70 años, artículo 31 de la Constitución Política del Perú. Pero, ¿qué pasa, profe? Tú vas a encontrar también que se van a separar así, derechos de participación y derechos de control. Empezamos, profe, con participación. Profe, iniciativa legislativa. La palabra clave en iniciativa legislativa es esta, profe, proyecto ley. Te cuento, en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, te dice, por ejemplo, profe, ¿quiénes tienen iniciativa legislativa? Artículo 107, profe, ¿tiene iniciativa legislativa, por ejemplo, el presidente de la República, el Congreso, profe, los demás poderes, profe, también tiene lo que es instituciones autónomas, colegios profesionales, gobierno local, primero regional, gobierno regional, luego gobiernos locales y los ciudadanos, profe. ¿Los ciudadanos cuánto, profe? El 0,3% exactamente. Se requiere, profe, ¿cuánto? El 0,3%, ¿sí?, de la población electoral, profe, para poder hablar de iniciativa, profe, legislativa. ¿Qué pasa, profe? Todas estas personas que te he mencionado van a presentar, profe, un proyecto de ley, cualquiera de ellos. Profe, no es ley, es proyecto de ley, o sea, algo que puede ser ley. Para que sea ley, profe, tiene que pasar por este proceso. Tú presentas, bueno, supongamos, los ciudadanos, profe, el 0,3% de la población electoral, ellos van a presentar un proyecto de ley. Profe, este proyecto de ley lo presentan ante el Congreso. El Congreso tiene dos alternativas, desaprobar o aprobar. En el caso, profe, que desaprueba, se archiva. En el caso que se aprueba, se envía al presidente. Para que el presidente, que tiene tres opciones, observar, no promulgar y promulgar. ¿Qué pasa, profe, si promulga? Si el presidente promulga, profe, básicamente que lo va a publicar en el diario oficial. ¿Cuál es el diario oficial, profe? El peruano. Y esta se va a volver obligatoria, profe, ¿cuándo? Al día siguiente. O, si hay fecha en la ley, la fecha que indica la ley. Profe, por ejemplo, supongamos que hay profe, se publica en el diario oficial, pero en esa norma, profe, te dice, esta entra en vigencia, por ejemplo, el 11 de noviembre. Profe, ¿significa qué? Profe, que dicha norma recién, profe, va a entrar en vigencia o va a ser obligatoria el 11 de noviembre. Pero supongamos que no te dice, profe. Si no te dice, ¿qué sucede? Profe, se vuelve obligatoria al día siguiente. Artículo 109. Artículo 109, profe, artículo 108 y artículo 107. Muy bien, profe. Vamos a ver. Pero ¿qué pasa si el presidente observa la ley o no promulga o no quiere promulgar? Si el presidente observa la ley o no quiere promulgar, ¿qué es lo que sucede acá? Profe, en última instancia lo promulga ¿quién? El presidente del Congreso. En última instancia. En el caso que observe la ley, muchacho, lo envía al Congreso para que el Congreso, ¿qué pasa? Lo observe, profe, y corrija. Pero este Congreso ya no le envía al presidente, sino, profe, ¿qué?
lo envía el presidente del Congreso para que lo promulgue. En última instancia, profe, lo promulga el copresidente del Congreso. ¿Cuánto tiempo tiene exactamente, muchachos, el presidente de la República para todo esto? Exactamente es 15 días. 15 días. 15 días tiene para promulgar, no promulgar o para observar la ley. Muy bien, profe. Vamos a hablar ahora de lo que es la reforma constitucional. Iniciativa de reforma constitucional. Es el derecho que tiene el ciudadano, profe, para presentar, ¿sí, profe? Sí, un proyecto sobre justamente que la iniciativa de la reforma constitucional. No para cambiar, sino para presentar, porque esto se va a llevar, profe, justamente a un proceso para ver si se aprueba o no. Mira, profe, la reforma constitucional, ¿quiénes tienen esa facultad? Lo tiene el presidente de la República, lo tiene el Congreso y los ciudadanos, profe. ¿Cuánto? Se requiere el 0,3%, profe, de la población electoral. Ciudadanos. Palabra clave, modificar la Constitución. A través de una iniciativa de reforma constitucional lo que se busca justamente es modificar la Constitución. ¿Sí? En peculiar, profe, la Constitución del 93, profe, exactamente la de Fujimori, se caracteriza a nivel de la reforma constitucional. ¿Por qué, profe? Porque es flexible. Solamente se requiere un procedimiento ordinario. Profe, la reforma constitucional tú la encuentras en el artículo 206 de la Constitución Política del Perú. Entonces, profe, ¿qué pasa? Tú presentas, profe, que busca ¿qué? Modificar la Constitución. Esta modificación, o bien, profe, puede ser, vamos a agregar por si acá, profe, puede ser, por ejemplo, total, o puede ser, profe, ¿qué? Parcial. La reforma, profe. A ver, un ejemplo, profe, total se modifica toda la Constitución, profe, parcial, determinados artículos, o sea, algunos artículos. Un ejemplo, profe, recién, profe, ¿te acuerdas, profe, por ejemplo? A ver, el artículo 93, profe, de lo que es la Constitución Política del Perú, la que habla de inmunidad parlamentaria. Profe, ese artículo ha sido modificado, profe, recién el 6 de febrero, profe, de este año, justamente en el gobierno de Sagasti. Profe, ¿qué pasa? Se modificó, profe, ese artículo. Antes los congresistas tenían inmunidad parlamentaria y también lo tenía el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional, porque según la Constitución, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional tiene que, profe, lo mismo las prerrogatorias, es decir, los mismos derechos, profe, o los mismos privilegios que el congresista. Muy rápido. Fácil, profe. Es decir, el Tribunal Constitucional con el Defensor del Pueblo, profe, básicamente tenía la misma prerrogativa o los mismos privilegios, profe, que el Congreso. ¿Ya? Pero este artículo 93, profe, se ha modificado. Actualmente, profe, ya no se habla de inmunidad parlamentaria. Ya no hay. Profe, antes, por ejemplo, para que un congresista sea procesado, era necesario que el mismo Congreso, profe, exactamente el Pleno, levante la inmunidad parlamentaria. En la actualidad ya no, profe, están en manos de las Cortes Supremas, en la actualidad. Muy bien, profe, ese es un ejemplo de modificación parcial, profe. Veamos lo que es el referendo. Profe, ¿cuánto se requiere para la iniciativa de reforma constitucional? Ciudadano, el 0,3%. Profe, el referendo. ¿El referendo qué, profe? Básicamente es someter a consulta popular. Profe, el pueblo decide a través del voto, a través del sí y el no. ¿Te acuerdas, profe, que incluso salió una propaganda, profe, de un dinosaurio que decía sí, 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 no? Ya. Profe, a eso se refiere. Mira, no al dinosaurio, sino a que el pueblo va a decidir si es que, profe, se aprueba o se desaprueba una norma. Puede ser, profe, para aprobar una norma, profe, por ejemplo, someter a consulta que temas normativos, profe, temas de índole constitucional, profe, temas de importancia nacional. Eso se puede llevar a referéndum, profe. Pero el artículo 32 de la Constitución Política del Perú exactamente te dice qué se puede llevar a referéndum y qué no. Sí, profe, no se puede llevar a referéndum, por ejemplo, la limitación de derechos, profe, normas de carácter tributario y presupuestal, profe, tratados internacionales. Estos no se pueden llevar a referéndum. ¿Qué se puede llevar a referéndum? La reforma constitucional o bien total o parcial, profe. La aprobación, desaprobación, profe, de cualquier norma de rango ley, decreto legislativo, decreto de urgencia, profe, ordenanza municipal o regional, reglamento, bueno, muy bien. Eso, profe, por ejemplo, ya sí se puede llevar. ¿Qué más se puede llevar, profe, a reforma, a referéndum? Se puede llevar también a referéndum, profe, por ejemplo, las ordenanzas municipales. Ya, profe, ello se puede llevar a referéndum, pero esto no. ¿Cuál es el truco, profe? Apréndete el no. Apréndete esto. ¿Ya, profe? Muy bien.
Para hablar del referéndum, profe, se necesita el 10%, más del 10%. Profe, ojo, esta pregunta fue de examen. Fue de examen, profe. Más del 10%, por si acá agrego más del 10%. ¿Ya, profe? Muy bien. Ahora vamos a ver, profe, los derechos de control. En los derechos de control, profe, tenemos la revocación y la rendición de cuenta y la remoción. Las 3 R. Profe, mira, en la revocación y en la remoción, en ambas, profe, se va a destituir autoridades. Destituir autoridades, en ambas. La diferencia, profe, que una viene de sufragio. Profe, voto popular o sufragio viene que la revocación. En cambio, la remoción, profe, tú vas a destituir a una autoridad, pero que ha sido designada. En revocación, profe, tú destituyes una autoridad, profe, que ha sido elegida por voto popular. Profe, en el sufragio, ¿qué pasa? No. Perdón, en la remoción, profe, ¿qué pasa? Tú, profe, vas a, en este caso, destituir una autoridad, pero que ha sido designada por el Estado, ya sea a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local. ¿Ya, profe? Ahora, tienes que tener cuidado. No todas las autoridades pueden ser revocadas. La revocatoria, profe, se aplica una vez en el periodo del mandato, profe. ¿Sí? Una vez. Profe, no se puede aplicar en el último, profe, en el último año de su periodo, ni en el primero, en ninguno de los dos. ¿Ya, profe? Ahora, te sigo contando. Profe, la revocatoria, ¿a quiénes se puede revocar? Se puede revocar, profe, al gobernador regional, al vicegobernador regional, profe, al consejero regional, profe, al alcalde. ¿Qué más, profe? Al regidor. ¿Qué más, profe? Al juez de paz. Pero el juez de paz, profe, que proviene de voto popular. El juez de paz no letrado, el que proviene de voto popular. Profe, y destituir a autoridades designadas, profe. Vamos a ver si tú lo ubicas, designadas por el Estado. Yo te cuento, por ejemplo, profe, yo te digo lo siguiente. A ver. Mira, profe, el alcalde de mi tierra, profe, de Chepén, por ejemplo, ¿se revoca o se remueve? Nosotros, profe, ¿qué es ahí? Se revoca. Nosotros podemos revocarlo. ¿Ya, profe? Profe, en este caso, te sigo contando, profe, ¿sí? El gobernador, profe, regional de La Libertad. Profe, gobernador, acá está. Profe, se revoca. Muy bien, profe, yo te digo, por ejemplo, a ver, el gerente, profe, sí, el gerente, profe, de educación a nivel regional. Profe, ¿está acá? No, no está. Si no está acá, profe, en revocatoria, ¿qué va a hacer? Remoción. ¿Te das cuenta, profe? Sencillo. Revocación y remoción. Y por último, profe, la rendición de cuenta. En la rendición de cuenta, profe, hablamos justamente, ¿qué implica la rendición de cuenta? Ir a pedir, profe, a tu autoridad, profe, y preguntarle, oye, ¿qué se está haciendo con el presupuesto? ¿En qué se está invirtiendo? ¿En qué se está gastando? Sí, profe, ¿en qué obras? ¿Cuánto se ha gastado? Eso es la rendición de cuenta. Ahora, ¿a qué, profe, autoridades se puede justamente pedir rendición de cuenta? Profe, ¿qué? Aquellas autoridades que pueden ser o que son susceptibles de que de revocatoria y de remoción. Profe, de revocatoria y remoción. Solamente ellos. Muy bien, profe. Ahora, ¿cuánto se requiere, profe? El 10%, profe, para la rendición de cuenta. 25% más, profe, sí, acá 25%, profe, 50% y 10%. Muy bien, profe, eso respecto al derecho de control. Si, profe, tú vas, por ejemplo, a lo que es solicitud de rendición de cuenta y no te la quieren dar, profe, ¿qué pasa? Tú puedes pedir, en este caso, profe, o puedes presentar un habeas corpus, porque el habeas corpus establecida en el artículo 200 como garantía constitucional te dice que esta procede para defender, profe, los incisos 5 y 6 del artículo 2. Hace referencia, profe, a la información personal como también a la información pública. En este caso es información pública. Bien, profe, fácil, nada del otro mundo. Entonces, vamos a ver, profe. Acá, libertad, profe. Entonces, para terminar, recordemos la palabra clave, profe. Primera generación, ¿cuándo marcas? Cuando se refiere a una libertad civil o política. Profe, ¿qué más? Si se refiere a derechos de carácter individual y personal, civil y político, primera generación. Si tú ves, profe, que habla que el beneficio del derecho es, profe, colectivo, o es un beneficio social, o un estado de bienestar, profe, o se intenta apoyar a una clase social baja, profe, vulnerable, segunda generación.
Tercera generación, profe, si es supranacional, si hablamos de países, profe, si hablamos de paz, de confianza, entendimiento, justamente eso, profe, ¿qué? Etcétera. Muy bien. Ahora, si hablamos de derecho de participación, ¿a qué se refiere, profe? Cuando hablamos de derecho de participación, tú ya sabes, iniciativas y el referendo. Nunca te olvides, profe, apréndete el porcentaje es importante. Viene en examen, profe. Palabra clave, proyecto ley de iniciativa legislativa. Palabra clave de reforma constitucional, modificar la Constitución. Profe, referéndum, profe, más del 10%. No te olvides, profe. ¿Qué es lo que tienes que aprender, profe? Lo que no se puede llevar a referéndum. Ya, profe, derecho de control. Tenemos revocación, remoción y rendición de cuenta. Ya, profe, revocación. Autoridades elegidas por voto popular. Exactamente estas autoridades, no más. Profe, remoción, designadas, palabra clave. Rendición de cuenta, profe, que solamente a las autoridades, profe, que son que se puede revocar o se puede remover. Y con esto, muchachos, terminamos la segunda parte de derecho, de derechos, profe, humanos, ciudadanía, profe, todo eso. Gracias. Saludos cordiales a todos mis alumnos. Ahorita vamos a ver la parte 2 de derechos humanos. Dice, la teoría es considerado como el fundamento de... La Declaración de Derechos Humanos te dice que por el simple hecho de que el hombre nazca, ¿sí? Ya tiene derecho, porque es algo innato, es algo inherente a él. Ya, eso entonces sería jus naturalista. Y la teoría, profe, que va a conciliar los documentos anteriores es la ética moral. La clave de la 1 es la C. 2. Todo derecho o facultad que no esté plasmado en una declaración no es un derecho. La palabra clave acá, profe, es documento. La teoría, profe, que te dice que se necesita que esté plasmado en un documento, llámale Declaración Universal de Derechos Humanos, llámale Constitución, llámale Código Civil, Código Penal, para que el derecho sea válido, tiene que estar en cualquiera de esos documentos, profe, ¿eso qué es? Eso es jus positivismo o simplemente la teoría positivista. 3. Imaginemos por un momento que en la sociedad peruana se reconoce por primera vez la unión civil entre personas del mismo sexo. Esto generaría el reconocimiento de derechos nuevos como la adopción, la herencia. Profe, se reconoce un derecho, profe, y eso implica el reconocimiento de otros. ¿Qué característica es, profe? Esto es dinámico. Muy bien. 4. El reconocimiento de derecho a la salud se da en profe, palabra clave, misma condición. Eso, profe, ¿qué es? Pues ese es igual jerarquía. Muy bien, vamos con la pregunta número 5. 5. El documento legal que reconoce derechos como la libertad, igualdad política, separación de poderes. Profe, eso es la Declaración de Virginia, por acá debe estar. Acá está, profe, la letra E. Vamos con la pregunta 6. La exigencia de crear, profe, estado de bienestar. Esto le pertenece a segunda generación. Es decir, profe, hablamos de los derechos ¿qué? Sociales, profe, hablamos de los culturales y de los económicos, porque los civiles y políticos son de primera generación. Por ende, la clave sería 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Entonces, profe, la clave es la C. Vamos con la pregunta 7. De los derechos de pie en tercera generación. Vamos por acá. Coexistencia pacífica es 1. Profe, salud física y mental, no. El desarrollo es 2. Profe, entendimiento y confianza, profe, es 3. Profe, identidad nacional y cultural, profe, es 4. Formación sindicato, no, es segunda. Libertad de opinión es primera, profe. Entonces, 1, 2, 3 y 4. La clave es la B. 8. No podrán postular a cargo de elección popular. ¿Cuándo? A ver, profe, incapacidad, claro. La 1, profe, artículo 33 y 34 de la Constitución Política del Perú. Se les habilite, no, profe, es inhabilitar. Se declara su sentencia con pena privativa de libertad. Se declara, claro, profe. El PPL. 4. Sea miembro en retiro de la Policía Nacional del Perú. No, profe, tiene que ser activo para estar impedido. 1, 3 y 5. Por ende, la clave correcta es la E. Claro que acá salió con el número 3, así que no hay problema, pero es 1, 3 y 5. Vamos con la pregunta número 9. La interpelación a las autoridades respecto a la ejecución del presupuesto es el derecho de... Vamos a ver, profe, interpelación de autoridades. Profe, interpelar autoridades es un derecho de control, profe, del ciudadano. ¿Eso cómo se llama, profe? Rendición de cuenta. Y solo se puede pedir rendición de cuenta, profe, a todas las autoridades a las autoridades que pueden ser revocadas y removidas. Muy bien, profe. 10. Contribuir con los tributos es un, profe, esto es fácil, es un deber. 11.
Las sugerencias de normas legales municipales con más de 1% de respaldo de la población del distrito o provincia. Es el derecho llamado ¿qué? A ver, profe, esto es, profe, iniciativa de reforma de dispositivos municipales, que tiene la misma lógica de la iniciativa de formación de leyes o iniciativa legislativa. No se someten a referendo. A ver, vamos a ver por acá. Artículo 32 de la Constitución, profe, no se puede someter. ¿Ordenanzas municipales? Sí. El cambio de derechos fundamentales, esta no. Consultas, profe, en materia presupuestaria, tampoco, ni tributarias. Los tratados internacionales, esto tampoco, profe. La reforma constitucional, sea total o parcial, sí se puede llevar. No se puede llevar referéndum, profe, 2, 3 y 4. En este caso, profe, la clave es la C. 12C. A ver, pregunta 13. Los derechos ciudadanos pueden ser de dos tipos, de control y de participación. Control, profe, por ejemplo, la revocación, remoción, rendición de cuenta. Participación, profe, iniciativa legislativa, profe, referendo, ¿sí? Iniciativa, profe, de reforma constitucional. Vamos con la 14. Alimento, vestido, profe, la vivienda, la asistencia médica, los servicios sociales, profe, son derechos de segunda generación, profe. En este caso hace referencia, profe, ¿qué? Muy bien, a los sociales, económicos y culturales, profe, segunda generación, 2, 3 y 4. Y la clave está acá, profe, la C. Muy bien, continuamos. 15. La solución conjunta de los derechos, conjunta, profe, ecológico, alimenticio, profe, se refiere a una nación, profe, ¿sí? Entonces, profe, ¿qué es tercera generación? Vamos con la pregunta 16. Son aspectos de la realidad subjetiva del hombre. ¿Te acuerdas, profe, que había un aspecto subjetiva, psicológico, espiritual y la objetiva, profe, o física? O también orgánica, lo mismo. Vamos a ver, profe, cerebro excepcionalmente grande, no es, profe, esto es objetiva o física. Producción de pensamiento, claro que sí. Órgano, profe, de fonación especial, no, profe, esa es objetiva o física. Capacidad comunicativa, claro que sí. Transforma la naturaleza, claro, a través del trabajo, diría Marx, 2, 4 y 5. Y la clave correcta es la C, 16C. Muy bien, pregunta número 17, profe. Son autoridades que son susceptibles a rendición de cuentas, profe. Son aquellas que puedes remover o revocar. Profe, en este caso, la 1 sí va, lo puedo revocar. Profe, ¿qué más? Este también va, lo puedo revocar. Profe, ¿qué más? Este de acá, profe, se lo podemos remover. Muy bien, profe, sería 1, 3 y 4. Pero esta 3, porque si tú ves, hay 2, 3 ahí. Hay que tener cuidado. Se refiere a esta 3. Acá te lo marco, para que no te olvides. ¿Ya, profe? Muy bien. Vamos con la pregunta 18. Son derechos de control de ciudadano. Tenemos, por ejemplo, remoción de autoridades. La iniciativa legislativa es de participación. La revocación es de control. La iniciativa de reforma, profe, de participación. Rendición de cuentas también es de control. 1, 3 y 5. Así que la clave correcta es dado. Muy bien. Pregunta número 19. Los primeros derechos en ser reconocidos por la sociedad son, profe, los de primera generación. ¿Y esos son qué? Los civiles y políticos. 19. Pregunta número 20. Estos derechos demandan un estado de bienestar, profe. Estado de bienestar se refiere a segunda generación. ¿Son qué, profe? Económicos, sociales y culturales. Este es tercera generación y este es segunda generación. Acá es. Este es primera generación. Este es tercera generación. Segunda. La clave correcta sería, profe, 2, 3 y 5. Así que es la D. 20D. Y con esto terminamos la práctica de derechos humanos, la parte número 2.